¿Qué consecuencias puede tener para nuestro planeta y sobre todo para las zonas costeras o más vulnerables que aumente la temperatura tan rápido? Hay muchas consecuencias. Primero, hay un aumento en el nivel del mar. Ya, ese aumento en el nivel del mar tiene que ver con que el océano se expande cuando uno tiene una temperatura mayor, pero también tiene que ver con el derretimiento de los hielos. Ya, los hielos en general mantienen agua, ¿cierto?, fuera del océano. La Antártica es una gran fuente de agua, también Groenlandia, también los glaciares del sur de Chile. Ese hielo, al derretirse, aumenta el nivel del mar, pero también la expansión del agua. Esa es una primera consecuencia. Pero yo diría que esa consecuencia todavía es lenta, ¿ya? Es lenta, son unos pocos centímetros hacia fines de este siglo. La consecuencia más grave, creo yo, tiene que ver con los eventos extremos de temperatura y precipitación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Un poco lo que hemos estado viendo, ¿cierto?, de manera un poco más frecuente que antes, con las lluvias, por ejemplo, en Valencia, las lluvias en Grecia, las lluvias en Argentina, que son lluvias que aparentemente vienen de la nada, ¿cierto?, y que de repente dejan cientos de milímetros en un día, ¿ya? O incluso miles, como en el caso de Grecia. Se calcula que, por ejemplo, en alguna parte de Grecia cayeron 2.000 milímetros en 48 horas, ya que es una locura. Y eso en Grecia, por ejemplo, dio lugar a recuperar lagos que habían sido secados, volvieron a aparecer, ¿ya? Y todavía están ahí. Y se cree que podrían incluso crecer un poco, ¿ya?, si es que las cosas siguen así. En Valencia sabemos lo que pasó, y nosotros tenemos nuestra propia tormenta, la tormenta de 2015 en Atacama, que fue una tormenta que dejó aproximadamente 100 personas muertas, ¿ya?, y una destrucción muy grande en la cuenca del río El Salado, que desemboca en Chañaral. En esa ocasión las pérdidas fueron así como evaluadas justo después de la tormenta nomás, como en $2.000 millones para la industria minera, por ejemplo. Hay una serie de consecuencias del cambio climático que son muy graves, ¿ya?, y que tienen que ver justamente muchas veces con estos eventos extremos. La ola de la calor que se está viviendo en Europa, ¿es producto del cambio climático? Casi con seguridad sí, ¿ya? Igual requiere uno darle una vuelta, ¿cierto?, y hacer los estudios. Ahora, la gente los científicos en Europa están muy rápidos con esto. Entonces, pasado un poquito rato después de la ola de calor, ya empiezan a salir los papers, ¿ya?, porque tienen toda la maquinaria armada para hacer los análisis, y probablemente en un par de semanas más vamos a saber con qué el tamaño, digamos, que tiene esta ola de calor o la atribución, así se llama este proceso de saber si es que acaso la ola de calor tiene o no que ver con el cambio climático. Pero yo diría que es imposible que no. ¿Ya? Y la razón es bien sencilla. Estas temperaturas nunca antes se habían visto en Europa, ¿ya? O sea, no es una ola de calor que uno diría, chuta, está en el percentil 90 de las temperaturas más altas. No, esto está en el percentil 100. Es decir, no hay ningún registro anterior de temperaturas en Francia que hayan superado los 44, 45 grados que se vieron esta semana. El problema es que estos fenómenos meteorológicos que están intensificándose provocan muertes. ¿Tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad? De todas maneras, la adaptación es súper importante primero porque nosotros creemos que, a pesar de que hay buenas noticias, en el sentido de que muchos países están llegando ya a sus máximas emisiones de gases de efecto invernadero, y no pareciera que el planeta va a un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero tan malo como se pensaba, por ejemplo, a principios de los 90. Los escenarios ahora están un poco más optimistas, pero aún así nos queda un buen trecho, ¿ya? Y nos queda un buen trecho en que la gente va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero, los países van a seguir haciéndolo, y por lo tanto ese aumento de 1,5 podrían ser 2 grados, o podrían ser, ojalá que no, 3 grados. ¿Ya? Y
cada vez que aumentamos 1 grado, es bueno decir que para que nosotros tengamos una referencia, el impacto, por ejemplo, directo en la precipitación en Chile Central es de un 10% menos, cada grado de aumento de la temperatura. Entonces, ahora estamos en 1,5, quiere decir que nosotros ya nos comprometimos con tener 15% menos de lluvia en Chile Central de lo que teníamos antes. ¿Ya? Y si sigue aumentando la temperatura, va más o menos proporcionalmente disminuyendo la precipitación. Entonces, eso nos indica que necesitamos adaptarnos, ¿ya? Y las adaptaciones, la verdad, están bastante atrasadas. O sea, a nivel de las personas, la percepción, por ejemplo, de que el agua es infinita está muy generalizada. ¿Ya? ¿Nos vamos a quedar sin agua probablemente? O sea, tenemos menos agua, ya tenemos menos agua. ¿Ya? Aguas Andinas presentó, por ejemplo, un plan para sacar más agua desde las aguas subterráneas, ¿cierto? Las aguas subterráneas están siendo sobreutilizadas en muchas partes de la zona central de Chile. ¿Por qué? Porque tenemos menos agua y tenemos más actividades. Entonces, no es que la agricultura se haya frenado por la falta de agua, sino que la agricultura sigue creciendo. ¿Ya? El uso de agua domiciliario, industrial, sigue creciendo, y lo que estamos haciendo es echarle mano al agua centenaria, milenaria, que se ha acumulado en las napas subterráneas, que es como, entre comillas, nuestra línea de crédito de agua, que debiéramos ocupar solamente en caso de una sequía muy intensa. La estamos ocupando de manera regular. ¿Ya? Y nosotros no nos damos cuenta porque abrimos la llave y no es que nos salga menos agua en los años de sequía y más agua en los años lluviosos, nos sale la misma agua. Y entonces la conciencia respecto de esa falta de agua es bien baja, diría yo. Es que finalmente, si tú piensas, no hay agua, hay sequía, no hay alimentos. Si no comemos, hay desnutrición. Finalmente esto afecta a los derechos humanos, afecta también a todas las personas. ¿Qué hacemos? Bueno, como todo, ¿cierto? Esto es casi una tautología. Cada vez que hay un problema, el problema se amplifica con la pobreza y la desigualdad. Este país es un país bastante desigual, si bien hemos crecido mucho, pero la gente más vulnerable siempre le pega peor. Todo esto le pega peor, porque la gente que tiene más recursos se adapta, compra aire acondicionado, puede comprar agua en botellas, en fin. Yo creo que desde el Estado, obviamente, nosotros pensamos que tiene que haber una política muy intensa de adaptación al cambio climático. Y esa política de adaptación está en la ley. Tenemos una ley marco en Chile de cambio climático, y tenemos un instrumento, y hay que aprovechar ese instrumento. Ya tanto nuestros gobernantes como la población tiene que saber que la existencia de esa ley nos permite hacer cosas, ¿ya? Y tenemos que hacerlas. Eso es el asunto. ¿Qué pasa cuando tenemos autoridades, ya sea nacionales o internacionales, que no creen en el cambio climático fehacientemente? Bueno, yo pienso que a nivel de autoridades, ya no estamos hablando de la población en general, a nivel de autoridades hay que tener mucho ojo con que Chile se comprometió, y fue un compromiso transversal que dio lugar a la creación del Ministerio de Ciencia, de hacer política basada en la evidencia científica. ¿Ya? Y eso es un compromiso país del cual yo creo que nadie duda. Si uno le pregunta a los políticos de todo el espectro, no me imagino que un político de ningún lado diga, no, saben que no vamos a hacer política basada en la evidencia científica. ¿Ya? Pero eso significa un compromiso igual. Y el compromiso es informarse cuál es esa mejor evidencia. Y por lo tanto, actuar en contra de la evidencia científica, sobre todo en un país como Chile vulnerable, es remar hacia atrás. ¿Ya? Es hacernos un flaco favor como país, es atornillar al revés, no sé. Elijan el dicho que más les acomode. Pero eso no nos va a llevar a ningún lado, y no es un tema ni de ecología, ni de los hippies, es un tema de desarrollo. ¿Ya? Si uno lo plantea, es un tema de desarrollo, porque nuestra economía es muy vulnerable al cambio climático, porque nuestro sector industrial está expuesto. ¿Ya? Nosotros tenemos minería, agricultura, son todas cosas que están ahí en el aire libre, y que dependen de que el cambio climático no sea una variable incontrolable, que estemos adaptados.